el grabar las clases y en este momento ya procedo a dar inicio a la grabación. Sí, tenemos de aquí hasta las 13 horas con 5 minutos que vamos a arrancar, que es lo que se les había dicho a los compañeros, que en caso de que tengan algún tipo de inquietud. Hasta el momento nadie me ha reportado nada por medio de mensajería interna, entonces eh, visualizo de que las cosas están bien. Sí, como para entrar un poquito en ambiente y como para aflojarnos un poquito lo tenso que puede ser la parte de clases como tal, y en esta clase ya empezamos a desarrollar cuestiones propias de la materia. Quisiera preguntarles qué tal de fríos, porque creo que eso es lo que nos tiene a nosotros medios preocupados en estos días. Demasiado frío y solo Ah, no, no les gusta el frío, eso me quieren decir. no, No, no para nada. Pero debería. en estos tiempos Sí, sí, Belén. hay que cuidarnos, está haciendo muchos fríos de más. Sí, hay que cuidarse mucho. En parte de esto también deberíamos nosotros ir considerando hasta la fase de alimentación. Sí, traten de vitaminizarse lo más que se pueda. Vitamina C ayuda mucho para la parte de resfríos. Y más que todo hoy que nos dicen que todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Ir evitando alguno que otro sobresalto. Preguntarles adicionalmente, para mí fue sorpresa, hoy me topo con una sorpresa, me parece algo agradable en sí. ¿Quiénes están trabajando desde el computador? Ya, Silvia, ¿quién más? Yo estoy desde el celular, licenciado. Ah, ya, bueno, en el celular no me he ingresado a ver, pero bueno, ¿por qué desde el computador? Porque veo que nos han cambiado ya la interfaz, ha habido una actualización y nos han cambiado la interfaz. Me parece mucho mejor, un poquito mejor distribuida, como que nos han hecho ganar algo de píxeles en la interfaz gráfica y me parece algo agradable. Sí, como que también el Meet quiere ir empezando la pelea en relación a la parte de desarrollo. Sí, hay algunas cosas que no nos permite todavía y bueno, eso sí ya tocará ver cuándo. El hecho de que nos permita grabar de manera directa. Sí, hasta el momento no lo encuentro, me imagino que no hay todavía una, una parte de manera directa en relación a la grabación, por eso utilizo un grabador externo y en ocasiones también ofrecer las disculpas del caso. Como es un grabador externo, captura toda la información que emite el micrófono, así esté apagado el micrófono de la videoconferencia. Entonces, si escuchan música de fondo, les puedo asegurar que aquí cerca están haciendo una construcción y ponen el volumen algo medio alto. Si escuchan por ahí algunas palabras algo fuertes, espero que no sean tanto. Los mismos señores que trabajan en esta obra se ponen a jugar pelota aquí al frente mío. Sí, en ocasiones maquinario, cosas de esas. Esperemos que eso no nos interrumpa como tal toda esta parte que tenemos que ir desarrollando y, y empezar en la parte del trabajo de manera adecuada. ¿Sí? Cuéntenme, ¿cómo festejaron ayer a sus padres? En algunos casos de pronto tengan esposos que ya son padres. ¿Qué hicieron? Yo le compré una torta helada y unos zapatos. En este frío una torta helada, solo para que nos demos cuenta cómo estamos. Pero más allá de que... Eso le gusta. Pero más allá del que le compramos es el hecho de siempre tratar de compartir en la unión y unidad, ¿cierto? Eh,
Una de las cosas importantes que yo siempre considero es el hecho de que nos ha demostrado esta crisis sanitaria lo difícil, lo complejo que es el que se nos vayan seres queridos. Entonces, tratar de dar esa parte de tiempo y aquí vamos a ir trabajando de las dos maneras. Sí, lo uno no debe quitar lo otro, la parte profesional no debe quitar la parte personal y la parte personal no debe quitar la parte profesional. Al final de cuentas somos seres íntegros. Sí, bueno, yo tengo en mi reloj 13 horas con 6 minutos, ya no permito de aquí el ingreso a nadie más, así que en la grabación, al momento que la revisen, si es que hay algún tipo de rechazo, ya saben de lo que se trata. Por si acaso, la gente que se le va por cuestiones de señal, la parte de internet no es problema, vuelven a conectarse y no les pide autorización, nada de eso. Sí, bien, vamos a iniciar, sí, vamos a iniciar el trabajo con la parte de la nómina. Y esto es lo que yo quiero ver con ustedes. Esto es lo primero que vamos a desarrollar. Sí, no compartas las pantallas completas ya. Bueno, eso está dado. Sí, estamos viendo la pantalla. Según el aplicativo estamos viendo que se visualiza la pantalla, ¿cierto? Y empezamos con la parte de nómina. Acá lo que yo quisiera es que me vayan diciendo si es que asiste o no asiste en caso de que el compañero o la compañera no se encuentre acá. Sí, Adame Chano, Yasmina del Pilar. Chicas, sí sabe asistir. Listo. Ya, Aguilar Guachi, Joana Cecibel. Ya. Sí, ya dijo presente. Ayúdenme viendo el chat. Sí, así revisé. Ivette Andrade Cedeño, Ivette Naomi. Sí, asiste, Lisa. Sí, asiste. Espérenme un momentito. 2, 3. Ya. Apunte Ramos, Silvia Janet. Sí, asiste, dice presente. Ya, chévere. A Simbayan, a Sevilla, Daniela, Alexandra. Sí estamos visualizando, por favor, la parte de nómina, ¿cierto? Sí, Lisa. Sí, Ya. gente, Ya. Daniela, sí estás presente. Listo. Varón, Azurita, Alejandra, Dominique. ¿Perdón? Sí, asiste, Lisa. Sí asiste, pero no está. A ver, espérenme un momentito. Esta es la clase 4. Hasta el momento, Andrade y Varona son quienes me faltan, ¿cierto? Hasta el momento. Dice, la señorita Barona le habría dicho a usted que está en... Sí, está con una situación de calamidad. Eso sí me manifestó. Entonces, sí, cualquier cosa ya luego se arregla. Sí, no hay problema. Como les dije, esto de aquí es netamente mi registro, no la parte de asistencia. No quiero que se asusten. Lo que sí nos va a tocar en todos los casos es el trabajar. Sí. Carrillo, Gañay, Lucía Nicole. Sí, asiste, dice. Sí asiste, pero no está. Castillo, Rivera, Emily, Nicole. Presente, Listo. Chango, Chasi, Daisy del Rocío. Chango, Chasi, Daisy del Rocío. sí sabe asistir, dice. Ya, tampoco está. Asiste también, dice, pero no está. Ya. Perdón. No hay problema.
Chicaiza Toapanta Yomaira Alexandra. Presente, Lisa. Ya. Chimborazo de la Cruz Andrea Pamela. Presente, Lisa. Listo. Cocha Tania, Cocha Tania Gabriela. Sí, sabía asistir. Ya. No está al momento, ¿cierto? García Cislema María Belén. Presente, ingeniero. Ya. Gordón Rodríguez Diana Michelle. Sí, asiste, Lisa. Ya. Guano Pepe Ana Maritza. Sí, asiste, Lisa. Guerrero Molina Cassandra Brigitte. Chicas de la señorita Guerrero. Esa también sí sabía asistir, Lisa. Sí sabía asistir. Ya. Gutiérrez Ailaca Evelyn Nicole. Sí, asiste, Lisa. Jacome Castillo Shirley Nicole. Presente, Lisa. Montaluisa Chanaguano Evelyn Abigail. Presente, Inge. Morales Cocha Wendy Nayeli. Presente, Lisa. Naranjo Ortiz Caterina Yadira. Presente, Lisa. Ortiz Fonseca Marjorie Abigail. Presente, Lisa. Reynoso Chicaiza Elsa Daniela. De la chica Reynoso. Sí, asiste, Inge. Ya. Sañay Cepeda Karen Joana. Presente, Lisa. Sánchez Andaluz María de los Ángeles. Presente, Lisa. Segura Chimbo Alexandra Patricia. Presente, Lisa. Solórzano Samaniego Mayra Yamile. Presente, Lisa. Tahuada Chulco María Eufemia. Presente, Lisa. Tahuada Chulco Paulina Patricia. Presente, Lisa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Son hermanas? Sí, Lisa. Ah, ya. Para ponerles en grupos diferentes. A ver, ¿quién empieza a... ¿Cómo se llama? A alar las orejas la una a la otra, ¿cierto? ¿O no? Bueno, Lisa. Bueno, no, ya vemos. Esperen un momentito. Tello Vinuesa Adriana Alejandra. Sí, asiste, Lisa. ¿Perdón? ¿Adriana se encuentra aquí? No, Lisa, pero sí sabe asistir. Ya. Listo. Tello Cruz y Adira Alejandra. Presente, Lisa. Velasco Orozco Carol Solange. De la señorita Velasco. Sí, sabe asistir, Lisa. Ya. Por si acaso alguien que falte en nómina.
Bueno, me parece que no. Sí. Como les había dicho, deben formarse grupos. Esos grupos ya luego les he de preguntar, ¿sí? Acerca de... Déjenme ver, ya. Y necesito que tratemos por todos los medios de interactuar en esta parte de acá. Ya, en primera instancia se ha venido a corroborar acerca de la asistencia como tal, pero eso no significa que vayamos desarrollando preguntas o realizando algún tipo de pregunta, queriendo respuestas, haciendo debates dentro de este proceso que nosotros hemos iniciado. Sí, vamos a trabajar en relación a cierto tipo de aspectos. Con ustedes ya hemos visto algunas cosas básicas que vamos a necesitar. Vamos a hasta el día miércoles. Hasta el día miércoles. Vamos a tener propuestos temas de exposición. Sí, esos temas de exposición nos deben servir justamente para ir desarrollando algunas cosas. Entonces, bajo esa circunstancia, por favor, siempre estar pendientes. Vamos a ir desarrollando algunas cuestiones, algunas condiciones, y eso nos debe ir ayudando. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se llama? Iniciamos la parte ya de clases con algo relativamente sencillo, pero esa relativa sencillez nos debe empezar a generar en ocasiones cierto tipo de espacios que no es tan adecuado, ¿sí? Cuando nos alejamos un poco de la realidad o no consideramos algunas cosas importantes. Cuestión número 1. Todos hemos trabajado con un recurso informático, con un recurso a nivel de computadores. ¿Me pueden decir qué es un computador? Inge, se puede decir que es un instrumento de comunicación que permite transmitir información. Ya, pero antes de ser un dispositivo de comunicación hay algunas cuestiones un poco más básicas. No sé qué más me pueda... ¿Quién más? Perdón, Andrea. Una máquina digital. Una máquina digital, ya. Por ahí ya vamos corroborando algunas cuestiones adicionales. Sí. ¿Qué más tenemos? Esta es una máquina eléctrica. A ver, ¿que funciona con electricidad? Sí. Cuando nosotros hablamos de digital en la actualidad, ya todos los equipos son digitales, sí. Hablamos desde la parte electrónica. Y la electrónica funciona con electricidad. Lo que se hace comúnmente es bajarse de potencias, sí. Bajarse de voltajes, y se va generando ciertos pulsos eléctricos, que eso lo va transformando en datos. ¿Ya? Sí. Listo. Ahora, para dar el siguiente paso, quiero que me hablen ustedes y me indiquen como qué dispositivos pueden ser considerados informáticos o computadoras, como comúnmente les llamamos en la actualidad. Una tablet. Ya, una tablet o tableta. ¿Qué más? Dicen, puede ser tal vez el teléfono, ya que igual ahí podemos navegar. Ah, ya, pero el teléfono celular. Sí, el teléfono celular. El teléfono celular, ya, listo. ¿Qué más? Una laptop, dice. Ya, un computador portátil. Miren, aquí una cuestión.
En ocasiones por situación de comercialización, a los computadores portátiles se les va dando diferentes denominaciones. Tenemos, por ejemplo, la laptop, tenemos la netbook, tenemos la notebook. Por ahí hablamos de... ya se me fue otro término, que las desktop. Sí, entonces vamos teniendo algunas denominaciones. Las podemos encasillar a todas dentro de lo que es un computador portátil. ¿Sí? Listo, ¿qué más? Dice la televisión inteligente. Ya, en la actualidad ya tenemos televisiones inteligentes. ¿Algo más? Chicas. Nada más creo. Nada más. Tenemos relojes inteligentes, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Ya. Tenemos radios inteligentes, ¿sí o no? Perdón, sí. ¿sí? Y de ahí ya no tendremos más. Luisa, viene siendo un asistente de hogar. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿A qué le entendemos como asistente de hogar? Cuéntame un poco acerca del dispositivo. Tipo, como Siri, como le dicen. Ah, ya. Se llama a tal persona, entonces. Eh, Uno le escucha y le llama. ya. Listo, por ahí podríamos tener algo más, pero recuérdate que Siri viene a ser un componente de... ¿Sí? Alicia, tal vez puede ser también que le dicen Alexa. Es algo similar a lo de Siri. ¿Qué más tenemos? Nada más. Listen, por favor, puede formular nuevamente la pregunta, por favor. ¿Cómo qué más podríamos tener como un dispositivo informático? ¿Qué dicen? ¿No hay más? Lick, ¿podría ser una impresora? Ah, ya tenemos que una impresora también puede ser. ¿Por qué? Porque las impresoras en la actualidad nosotros podemos conectarle un dispositivo, comúnmente le llamamos un flash memory, y automáticamente podemos elegir y ya me manda a imprimir. De una manera, podríamos decir que no necesita ya de un computador conectado, ¿cierto? ¿Algo más? ¿Algo más que se le pueda conocer como un recurso informático? ¿Un escáner? Ya. Pero un recurso informático que me permita hacer las funciones de computador, me refiero, ¿cierto?
Nada más. ¿Han visto ustedes que los microondas son programables? Sí, dicen. Ya. Desde ahí nosotros estamos hablando de dispositivos informáticos, ¿cómo se llama? Básicos, pero ya son recursos informáticos. ¿Sí? El microondas es una forma básica de computador. ¿Ya? ¿Qué más? Licenciado, entonces en este caso puede ser tal vez una licuadora, porque igual estamos programando. Pero, a ver, deberíamos ir diferenciando lo uno con lo otro. Sí. El microondas desde siempre fue considerado un recurso informático. Ya, una calculadora, de pronto una calculadora programable sí ya tiene ciertos dotes de ser computador. Nuevamente me voy hacia la parte del microondas. El microondas funciona con una comunicación digital. Hay que diferenciar bien lo eléctrico de lo electrónico en este tipo de casos. ¿Sí? Y al microondas se le consideraba desde sus inicios, desde su aparición como microondas, como un recurso computarizado informático. No hemos visto nada más. Tal vez puede ser una cámara. Una cámara fotográfica digital y que ya tenga estos dotes. Sí, han visto que hay cámaras que ya se conectan directamente con internet. Sí, Ya. ¿Qué más? se pueden estar poniendo cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad, en algunos casos tienen su parte centralizada, ¿sí? ¿Algo más? ¿Han escuchado que los carros ya vienen con computadores? Ya. ¿Han visto carros que ya son autómatas? Chicas, ¿Es que dicen? ¿Los carros qué? son autómatas. Es decir, que pueden conducirse solos, se detienen, giran solos. He escuchado, Lisa, pero no hay visto. No hay aquí esos carros, dice. A ver, están todavía en fases de prueba, pero esos ya vienen a ser vehículos que funcionan con inteligencia artificial, es decir, una rama de la informática que está ya muy avanzada. ¿Sí? ¿Han visto lavadoras que funcionan de esa manera? Que yo le mando el control desde una aplicación de teléfono celular y empiezan a lavar. ¿Sí? Refrigeradores. ¿No? Antes, no sé, no los he visto, bueno, no me he ido últimamente por cuestión del aeropuerto de Quito. Existía una máquina que se conectaba directamente con el banco. Me hacía el débito de mi cuenta para yo obtener una bebida. Sí, no hacía falta ya tener dinero. Y va para allá. Y el por qué hacerles esta reflexión. Nosotros comúnmente, o nosotros desde un momento inicial, hablamos de la parte del computador desde su fase clásica, pero en muchos de los casos nosotros vamos obviando lo que es el computador en la actualidad. Y puede venir de distintas maneras, tal vez que yo le vaya dando un nombre diferente, sí, pero está viniendo de distintas maneras. Sí, tenemos computadores que ya tienen, televisores que ya vienen incorporados con cámaras web. Es decir, yo ya puedo hacer videoconferencia desde el mismo televisor. No me va a dar toda la funcionalidad de lo que es un computador, pero al final de cuentas me va a ir funcionando. ¿Por qué motivo hablar de esto?
Porque nosotros tenemos dos aristas que ir topando dentro de este estudio. La primera, la básica, la que me dicen que explique el cómo se clasifica, qué nomás tiene como componentes un computador. Sí, pero necesitamos no alejarnos de algo importante. ¿El uso de este tipo de tecnología es bueno o es malo? Y ese es un tema que nosotros también debemos empezar a debatir y debatir bastante. ¿Por qué? Porque ustedes trabajan con niños. Entonces, al momento de nosotros trabajar con niños, vamos a ir estableciendo, vamos a ir identificando que posiblemente un dispositivo computarizado puede ser muy importante para el niño, pero sin una buena guía puede ser algo nocivo. O en algunos casos me pueden decir, no, bajo todos los conceptos es nocivo. En algún caso me pueden decir, falso, total. Por sí solo, un dispositivo es muy beneficioso. Sí, entonces bajo esas regulaciones, bajo esas temáticas, bajo esas dinámicas, nosotros debemos ir analizando también esta parte. ¿Ya? De manera principal, de manera inicial, de manera básica, me dice que el computador es de ayuda para el ser humano. Pero si nosotros le analizamos desde un punto de vista mucho más profundo, hablaríamos de la utilidad que yo le doy al dispositivo, el que sea de beneficio o no para el ser humano. Sí, como les digo, yo al momento de adquirir un computador automáticamente no tengo el beneficio. Puedo tener muchas inquietudes más allá que de beneficios. Entonces son cosas que hay que irlas estableciendo y son cosas que hay que irlas hablando y que hay que irlas identificando. Sí. No sé si tengan por aquí algún tipo de inquietud. ¿Inquietudes? No. Listo. Miren, como les había dicho, no voy a publicar ningún tipo de video directamente dentro de las clases. Les envié por WhatsApp un video que vamos a tener que analizarlo. Sí, este video lleva aproximadamente, ¿cuánto lleva? Aproximadamente 15 minutos. Ya. Entonces, en 15 minutos vamos a volver nuevamente con la grabación. En este momento lo voy a pausar. Necesito que revisen y de ahí entramos en un debate en relación a la parte de tecnología. ¿Estamos? Ya. A las 13 horas con 50 minutos nos volvemos a unir, pero por favor no se desconecten de la reunión. Yo lo que necesito es solamente que consuman la otra información. Dejo de grabar en estos momentos.
Chicas. Chicas. Ya estamos acabando de ver el video y estamos. Ya mismo acabo de tener. Ya. ¿Cómo vamos? ¿Y está?
Chicas, chicas, Sí, Inge, sí se le escucha. ya estamos, Sí, Lizzy. ya. Sí, ya. A ver, lo primero que necesitamos en esta parte, como les había dicho, tiene mucho que ver en relación a identificar también la utilidad que yo le puedo dar a un dispositivo. Sí, y va por ahí esta primera instancia. ¿De qué trata el video? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que me da como mensaje? ¿Qué parte es la que yo le veo como importante? Yo, Lizzy. Claro, Ya, lo que, o sea, para mi parecer, ¿no? Lo que nos explica en el video es que a pesar del beneficio que hay en las nuevas tecnologías en nosotros, también nos vuelve esclavos de la tecnología. O sea, de estar sentados, postrados ahí en un cuarto, que nadie nos moleste, pero en el teléfono, o sea, el aislamiento que tenemos de todo el mundo que los rodea, solo por estar viendo la pantalla. ya. ¿Qué, ¿Qué es lo que podríamos nosotros deducir con esta parte? A ver, Cassandra, dame tú una conclusión desde tu perspectiva, desde tu experiencia y en relación a lo que dice el video. El video está de acuerdo, el video de pronto está en parte de acuerdo con lo que tú piensas, está totalmente en desacuerdo con lo que tú piensas. ¿Por qué? Bueno, Lizzy, o sea, en mi parte estoy totalmente de acuerdo, porque en muchas ocasiones nos damos cuenta, o sea, que es un instrumento, un celular o un objeto tecnológico, es un instrumento de distraernos de todo lo que nos rodea, de los problemas del mundo, de que una manera de ocultar algo o de simplemente nosotros ocultarnos y no prestar atención a todo lo que pasa en el mundo, o sea, nos aislamos totalmente de los problemas. Entonces, para mí, parecer, estoy de acuerdo porque es un instrumento, o sea, aparte de que tiene beneficios, nos ayuda a tener comunicación con personas más alejadas, con nuestro entorno virtual en clases y todo eso. También nos vuelve esclavos de estar solo en el teléfono y nos olvidamos del mundo, o sea, que tenemos detrás de la puerta del cuarto donde recibimos clases, hijos, padres, quehaceres de la casa. Entonces todo eso se nos olvida simplemente solo por estar en el teléfono. Ya. Eh, ¿Y tú considerarías importante ingresar con la parte de tecnología hacia los niños o no? ¿Y por qué? Yo creo, yo creo que no, Lizzy, no es muy beneficioso para que ellos desarrollen su creatividad, porque en el momento de que ellos experimentar afuera, digamos, en un patio, reconocen flores, ver todo lo que les rodea, la variedad, ellos también interactúan y crean, entonces se vuelven creativos. Yo creo que no es beneficioso la tecnología para un niño. Ya. Bueno, listo. Listo, Cassandra. Bien, ¿alguien más que me quiera dar un comentario en relación a esta parte? Yo, Inge. Sí. En este video también nos podría, o sea, nos decía que la tecnología afecta de una forma positiva y de una forma negativa. En la forma negativa es, como dijo mi compañera, que a veces las personas se vuelven o nos volvemos dependientes. Ya. Tenemos que de ley depender de la tecnología como para una forma de distracción o de huir o de escapar, como dijo, de los problemas familiares, de trabajo o cualquier tipo de problema. Pero también dice que afecta de forma positiva porque permite, decía una parte, como usted preguntó sobre no inculcar, sino sería
o sea, la tecnología en los niños, que sí, yo pienso que aporta de una forma positiva, porque tanto el niño necesita de un ambiente de, digamos, del entorno de recreación para que experimente, explore y explote sus habilidades, pero también necesita la tecnología para su pleno desarrollo. Pero esto a su vez depende de, como dijo, de los adultos y en este caso de los maestros, para formar un criterio a favor, un criterio propio sobre cada niño. O sea que eso es lo esencial, que ellos sí necesitan la tecnología, pero siempre y cuando hay una persona adulta que pueda crear también hábitos sobre la tecnología. Pero lo más importante es que no hay que perder el don o la capacidad oral, como dijo ahí el filósofo, o el lenguaje verbal. O sea, no hay que perder eso de la comunicación. En una parte sí la tecnología, pero también expresar los sentimientos a través del lenguaje oral. Eso, Inge. Listo, gracias. Bien, ¿alguien más? Licenciado, lo que yo puedo aportar respecto al video, también puede ser que la tecnología de una u otra manera nos ha cambiado el ritmo de vida, porque nos hemos vuelto también más dependientes de la tecnología. Y también, como dijo una parte del video, sobre regularlo, que nosotros como ciudadanos que utilizamos la tecnología, nosotros mismos somos los que debemos regular. Y también, igual como dijo mi compañera así mismo, es igual una forma de encerrarnos en una burbuja y tal vez no expresar mirándonos a los ojos con otra persona o viéndonos frente a frente para poder expresar lo que sentimos. ¿Y cómo, a ver, y qué darías tú como propuesta? Yo voy al hecho de lo debemos seguir utilizando, no lo debemos utilizar, al final de cuentas no deberíamos, pero toca. ¿Cuál sería tu visión? Es que el licenciado, como dijo aquí, o sea, tiene sus pros y su contra. Su forma negativa y positiva. A mi criterio personal, yo creo que tal vez en una forma, como usted dice, para nosotros tal vez investigar ciertas cosas está muy bien la tecnología, pero también sería, como digo, ya depende de cada uno de nosotros, dejar a un lado el teléfono, pero creo que es casi imposible porque todos a estas alturas somos tecnodependientes. Ya. Entonces, yo creo que sí, ya depende como ciudadano dejarlo o seguir como dicen en el teléfono, Lisa. Bueno, al final de cuentas, ¿por qué motivo topar este tipo de temas? Y casi siempre digo lo mismo, pero no por un querer decir vacío, sino por un hecho real. ¿Qué pasaría si es que yo soy gente que trabaja con computadoras, pero en el ámbito de ventas? Entonces, tal vez lo que voy a decir yo como criterio en estos momentos, posiblemente, no digo siempre, pero posiblemente puede diferir de lo que otras personas vayan a decir. Sí, ¿por qué? Porque yo no estoy laborando para ser un vendedor de equipos. Yo laboro como docente y mi rol puede ser algo diferente a lo que en un inicio estamos viendo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre en estos momentos? Que uno como docente dice, no, a ver, el buen uso de dispositivos es lo que nos debe llevar a nosotros a mejorar nuestra sociedad, el buen uso. Porque la tecnología en sí vino a ayudarnos, vino a quedarse, pero para ayudarnos. Si yo fuera vendedor, diría, no, todo lo que tenemos que hacer tiene que hacerse por medio de dispositivos tecnológicos. Todo debe desarrollarse y debería realizarse bajo un avance tecnológico y no debemos darle chance a ningún otro tipo de estudio, porque la tecnología es la que nos va a llevar.
Y por ende, yo necesitaría vender más equipo tecnológico, más computadores, más celulares, más todo. Sí, en sí, esta disputa es muy, muy grande. Nos vamos a pasar de lado. Sí, no sé, alguien de aquí eh, que viva en alguna zona turística de aquí del país. En Baños, dicen, vivo yo. ¿Tú? Ya, perfecto, Daniela. Cerca ¿Tú? de Baños. ¿En qué parte de Baños? Por Yigua, Por Yigua. ¿Ya? la antigua vía. Listo. ¿Qué pasaría si de pronto nosotros por esto de la crisis sanitaria decimos, o qué pasó con la gente de Baños, cuando en crisis sanitaria dijeron no salen los fines de semana? ¿Qué pasó? Bajó, o sea, ya no vinieron los turistas. Ah, ya bajó la parte de Por turismo. ende, bajó la economía. Ah, bajaron los recursos económicos o los ingresos económicos que tenían planificado. Perfecto. Tú viéndole desde el lado de Baños. Entonces, yo en estos momentos le voy a ver como una persona lejos de Baños. Sí. Y voy a decir, no, que para mí lo que propuso el gobierno fue lo mejor porque con eso va a detener la parte de propagación de personas contagiadas con el virus. Entonces, tu punto de vista está correcto. Mi punto de vista está correcto, siempre y cuando la parte estadística me dé como verdadero eso, ¿cierto? Y con eso no existe una sola razón absoluta, y esto pasa lo mismo a nivel de tecnologías. No existe una sola razón absoluta. ¿Soy un convencido de que hay que utilizar las tecnologías? Sí, pero soy un convencido de que el uso de tecnologías debe ser responsable. Y ese es uno de los aspectos que comúnmente nosotros no lo visualizamos. Por ejemplo, soy de las personas que considera que a un niño no se le debe dar un teléfono celular. Pero sí soy de las personas que considera que un niño puede trabajar con un teléfono, con supervisión, con guía especializada, pero en tiempos que sean los adecuados. Y en eso me pueden decir, a ver, profe, pero ¿en qué nos quedamos? ¿En que se utiliza la tecnología o no se utiliza la tecnología? Y bajo mi punto de vista, como digo, no estoy de acuerdo de que yo como padre tengo mi teléfono y le entrego a mi niño, a mi infante, sí, para que no moleste, entre comillas del famoso no moleste, sí. Entregarle para que no me llore, para que no me haga berrinche. Es que él es pilísimas, porque ese es otro de los términos que comúnmente se escucha. Sí, mi hijo es pilísimas, sin saber ni leer ni escribir y ya puede manejar mi celular. No sé si hayan escuchado también este tipo de expresiones. Sí, entonces todo lo que nosotros vayamos desarrollando debería estar sustentado y debería estar fundamentado. Y es por eso que comúnmente nosotros vamos a tener que leer y vamos a tener que desarrollar, ver algunos tipos de videos o expresar videos. Sí, creo que el video que les pasé hace un momento como una forma de referencia no favorece mucho a la utilización de tecnologías desde el punto de vista de que nos hace ver como esclavos, sí, pero necesitamos empezar a dialogar acerca de esto, claro, necesitamos dialogar y dialogar bastante, necesitamos dialogar y debatir mucho, porque en estos momentos el criterio que me da Daniela versus el criterio que doy yo posiblemente está dado desde mi entorno, desde mi perspectiva y no me salí de ahí. Sí, poniéndoles como ejemplo esto de lo que pasó con Baños en momentos de restricción, ¿ya? Lo mismo va a pasar con nosotros cuando hablemos de tecnología, pero desde nuestro entorno. ¿Qué necesitaríamos? Necesitamos empezar a leer acerca de esto. Entonces, luego
les he de pasar por ahí un par de documentos de lectura para que lo realicen, para que puedan visualizar algunas cosas. Y bueno, si me encuentro por ahí un video que alguna vez lo vi, me parece muy interesante, muy importante. Dialogar no desde un punto de vista de eliminar tecnología. Primero porque no se va a dar. Sí, no se va a dar porque estamos hablando de que hay demasiados intereses de por medio y creo que todo llegó para quedarse. Todo avance tecnológico llegó para quedarse. Yo me imagino que las personas que desarrollaron o fabricaron el automóvil, un aeroplano, en su momento inicial pueden haberles dicho locos. Pero en la actualidad vemos que son recursos muy importantes justamente para cortar distancias. Sí. En su momento inicial, la parte que o alguien que soñó con el internet fuera de la parte militar, posiblemente le dijeron loco, sí, pero en la actualidad vemos que muchas de las cosas las desarrollamos o las hacemos con la ayuda del internet. Entonces, bajo estas circunstancias y bajo estas características, nosotros deberíamos siempre establecer y deberíamos siempre hablar. Sí, les hacía la pregunta de lo que opinaban, les hacía la pregunta de los niños con tecnología por algo sencillo. Necesitamos empezar a preguntarnos nosotros también, porque desde la inquietud vamos a aprender muchas más cosas que siendo solamente simples receptores. Disculparán lo de la palabra simple, no va por nada peyorativo, sino porque en ocasiones pareceríamos que somos así. Entonces, bajo estas circunstancias y bajo estas características vamos a ir desarrollando este tipo de situaciones, ¿sí? Bien, son las 14 horas con 11 minutos. Necesito que busquen acerca de dos términos básicos que nosotros tenemos. La parte de hardware y la parte de software. Sí, y luego de eso a las 14 horas con 25 minutos nosotros nos volvemos a unir con estos dos términos, pero vamos a tener también unos minutitos para que estiren piernas, para que salgan a respirar aire puro, traten de ver qué es lo que está haciendo nuestra mascota ahí por el jardín, si es que lo tienen, si por ahí hay niños, dedicarnos un par de palabritas con ellos, desenfocarnos un poco de este ambiente para luego nuevamente enfocarnos, ¿sí? 14 horas con 25 minutos nos volvemos a encontrar, ¿listo? Chicas. Sí, listo. Y estamos. Listo. A ver, leímos acerca del hardware y el software. Sí, dice. A ver, cuénteme. Yo dice. A ver, dale, Tania. Hardware, se podría decir que es todo elemento físico de una computadora, es decir, todo aquello que podemos tocar, todo aquello en la parte, digamos, la parte tangible, como puede ser el teclado, el mouse o el monitor. Software, es el conjunto de programas, aplicaciones, como puede ser videojuegos, navegadores. Eso es. Ya listo. Creo que todos debemos haber conseguido algo similar, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, en todo esto que conseguimos,
La pregunta es, ¿al teléfono le definimos como una especie de computador o no? Sí, ¿Ya? sí, ¿Y el teléfono tiene teclado? sí, dice la pantallita, sí. Ah, pero el de la pantallita me dices. ¿Pero tiene teclado? No dice. ¿No? No, ¿Ya? se puede arrancar. Perdón, Karen. Sí se le puede adaptar uno, dice. Ah. Y bueno, cuando estuve aquí yo vi como donde se puede poner el celular y se puede igual utilizar como un teclado. Ya, se puede adaptar, se puede utilizar teclados externos. Sí, puede ser. Lo mismo va a pasar con las tablets. Lo mismo pasa ya con los televisores inteligentes. Sí, porque ya estamos adaptando teclados, ¿cierto? Podemos tener el teclado en la pantalla igual. Pero yo a lo que quiero ir es al hecho de que los conceptos no van a cambiar. La parte física es parte física y eso es hardware. Sí, y la parte lógica es parte lógica y eso es software. Ya, esos conceptos no cambian. No van a variar en el tiempo. Las formas de mostrarnos los dispositivos, esos son los que empiezan a cambiar. Sí. Para poner más difícil la cosa, un reloj inteligente, ¿le podré conectar directamente un teclado? No creo, Liz. Hasta el momento parece que no, ¿cierto? Entonces, básicamente en relación a eso es a lo que nosotros nos referimos cuando decimos el cómo nos muestran en la actualidad los diversos dispositivos. Sí, consideremos que es tan así que en algún momento salió un dispositivo, un teclado que era proyectado por medio de rayos hacia una superficie. Y uno cuando interrumpía el haz de luz hacia una tecla, en ese momento sabía qué tecla es. Sí, es decir, el rayo venía, de pronto acá abajo estaba la tecla A, yo presionaba la A que se encontraba proyectada y como el haz de luz ya no llegaba hacia la superficie, se escribía esa tecla. Las formas que nos presentan en la actualidad los componentes de hardware pueden ser muy diversas. Sí. En algunos casos, cuando nosotros hablamos de la parte domótica, vamos a darnos cuenta que existen un sinnúmero de formas de presentación en la actualidad de hardware. En un inicio, cuando nos decían cámaras web, casi todos pensábamos en unos dispositivos pequeños que se les colocaba sobre una pantalla y esa era la cámara web. Sí, con el tiempo los computadores portátiles ya vinieron instalados la cámara web. Pero nosotros ahora, teniendo algunas aplicaciones, podríamos hacer que un teléfono funcione como cámara web. Sin hablar que me esté comunicando directo desde el teléfono, sino conectado hacia un computador. Sí. Puedo hacer que una videocámara me funcione como cámara web. Entonces, los dispositivos van cambiando sus funcionalidades. Si nos remontamos hacia algunos años atrás, en algunos casos tal vez ustedes ni siquiera nacían. Aquí en el país empezó a insertarse esto de la tecnología celular más o menos por el año 93, 94. Los teléfonos eran, no sé, tamaños de... el teléfono celular casi como de una cartuchera en largo, sí, un poco ancho. De veros dicen así. ¿Perdón? Belén, no te entendí. Creo que eran casi como, eran como bloquecitos así grandecitos. Más o menos, casi. Esos sí eran unos verdaderos ladrillos, pero que nosotros comúnmente no lo llegamos a utilizar.
¿Por qué motivo no se los llegaba a utilizar? Porque era muy costoso, la tecnología era demasiado costosa. Con el tiempo, más o menos, casi al finalizar los 90, inicios de los 2000, empezaron a aparecer unos dispositivos mucho más pequeños. Con esto de la dolarización tal vez se nos hizo mucho más sencillo, menos complicado el adquirir este tipo de teléfonos. Sí, y en ese tiempo, cuando el teclado era físico dentro de los teléfonos, ahí sí se les conocía como los bloques. Había unos teléfonos anchos, algo grandes, pero ya eran de acceso masivo. Cuando el teléfono era más pequeño, era el más costoso. Sí, era muy costoso un teléfono pequeño, porque hacia allá iba la tecnología. En la actualidad, como estamos viendo las funcionalidades, en cambio estamos viendo que nuevamente ha variado. Ya no es el teléfono pequeño el más costoso. Tal vez es el teléfono, no tablet. El teléfono que es un poquito más grande, el más costoso. Sí, porque yo puedo tener ahí toda una agenda, puedo tener ahí toda mi oficina como tal. ¿Ya? Pero ya no influye solo el tamaño, influye las características internas, las que yo voy teniendo dentro de este dispositivo. Pero lo que está dentro de este dispositivo también es hardware, porque ese es otro de los aspectos que comúnmente nosotros solemos confundir. Decimos que el hardware es la parte externa, porque lo externo es lo físico. Pero en parte interna también tenemos la parte física. Entonces, hay que ir definiendo de buena manera. Cuando nosotros hablamos del hardware, en ocasiones siempre tenemos este tipo de inconvenientes o vamos teniendo este tipo de inconvenientes. Sí, por ahí cuestión número 1 que debemos empezar a analizar. Lo otro, cuando hablamos de la parte de software, casi siempre hablamos de lo que utilizamos, pero hay una parte de software que utilizamos y se debe utilizar siempre, pero nunca lo hacemos referencia o casi nunca se lo hace referencia. Se le conoce como sistemas operativos. Es el conjunto de aplicaciones base dentro de todo sistema informático. Si nosotros no tenemos el sistema operativo adecuado, simplemente el hardware no funciona. Sí. Y el ejemplo más claro es esto: un teléfono. Mi teléfono es marca Huawei. Sí. ¿Alguien sabe qué tipo de sistema operativo utiliza? Chicas. No, ya, perfecto. Denme marcas de teléfono que ustedes tengan. Samsung, Xiaomi, iPhone, LG, bueno, creo que esas son las marcas más conocidas. Sí, y el mío Huawei. Entonces, a excepción del iPhone, estos dispositivos utilizan un sistema operativo llamado Android. Eso sí lo deben haber escuchado. Sí, listo. Entonces, comúnmente nosotros utilizamos Android como sistema operativo. ¿Y por qué digo excepción del iPhone? Porque es muy difícil que yo le instale dentro de un iPhone un Android. Sí. Lo otro, el iPhone tiene un sistema operativo que se llama iOS. Sí. Este de acá, este sistema operativo es similar en teléfono, en tableta, en computador, todos de una misma marca. Comúnmente les llamamos las Mac, ¿sí? O Apple. Entonces, debemos entender que los sistemas operativos son hechos para un dispositivo en específico, ¿ya? O para dispositivos en específico. En el computador, ¿cuál es el sistema operativo?
Windows creo que es el más utilizado, pero si alguien tiene Mac, utiliza iOS. Perdón. Pero también de pronto alguien puede utilizar otro tipo de sistema como el Linux. Ya en siguientes clases vamos a hablar más acerca de esta parte de sistemas, pero lo que debemos empezar a entender, o lo que deberíamos empezar a entender, es la funcionalidad que va a tener mi equipo en relación al sistema que yo utilice. Sí. Si yo quiero imprimir algo desde el computador, desde mi tableta, desde el teléfono, debo tener todos los componentes adecuados y necesarios. Y el componente fundamental es del sistema operativo. Y del sistema operativo nace, sí, hay gente que desarrolla otro tipo de sistemas y me va generando aplicaciones para que me pueda imprimir, para que me permita imprimir. Entonces ese es otro cantar de las cosas, y no hay que confundirlos, sino que todos trabajan al unísono. Sí. Por ejemplo, yo quiero instalarle en mi teléfono, sí, yo quiero instalarle Windows. Va a ser muy difícil que se lo pueda instalar. ¿Por qué? Porque cada uno va a requerir de características técnicas y características físicas, características de hardware para que funcione. Por eso es muy importante saber qué es lo que voy a comprar, qué es lo que voy a conseguir con mi dispositivo físico, y de acuerdo a eso ir viendo qué es lo que me van a entregar dentro de. Sí, en ocasiones decimos, es que mi máquina es muy lenta. Muy bien, debemos ver qué sistema operativo está instalado, cuáles son las características de tu máquina, y de acuerdo a eso ver si es que me está soportando de buena manera, de una manera correcta o no, el resto de sistemas de software. Sí, son cosas que nosotros necesitamos obligatoriamente establecer, son cosas que nosotros obligatoriamente necesitamos identificar, necesitamos realizar. ¿Ya? No sé si haya preguntas, haya inquietudes en relación a esto. No dice. ¿Sí? ¿Todo claro? Todo claro. Todo claro. Perfecto. Sí. Bien. Entonces, dentro de todas las cosas que nosotros debemos empezar a establecer y debemos empezar a desarrollar y a identificar, está el hecho y está el trabajo en ir enfocándonos a las cosas que vamos a necesitar. Pero para eso también se requiere en algunos de los casos establecer algunas dinámicas, algunas políticas, algunas situaciones que obligatoriamente nos llevaría a comprender algunas cosas más. Hace algún momento ustedes hablaron de algo importante, y por ahí nos decían cuando son... se me fue el término que hablaban, pero como que nosotros empezamos a utilizar demasiado la tecnología como tal. Sí. Y cuando nosotros utilizamos demasiado tecnología se le conoce como tecnofilias. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos acerca de tecnofilias, estamos hablando de utilización en demasía de tecnologías. ¿Alguien sabe cómo se llama cuando se utiliza en demasía y ya llega a procesos adictivos? El celular, cuando utilizamos en demasía el teléfono celular. Tecnodependencia, Linda. No, una tecnofilia. Tecnodependencia era el término que me estaban dando, sí. Pero técnicamente se le llama tecnofilia. Sí. Pero dentro de estas tecnofilias o dentro de estas filias tenemos un sinnúmero de formas, de términos, y eso debemos irlos tratando como vayamos avanzando también la materia. ¿Por qué motivo? Porque en ocasiones tiene que ver más con
el cómo se maneja un dispositivo, y para eso depende mucho del sistema operativo, versus cómo se maneja el otro. Por ejemplo, ¿por qué motivo nosotros empezamos a tener mucha dependencia del teléfono celular? Sí, uno de los aspectos importantes y uno de los aspectos claves es el hecho de la facilidad, entre comillas, la facilidad de uso. ¿Por qué? Porque en la actualidad yo puedo presionar solamente en un sensor, lee mi huella dactilar y simple, yo ya voy teniendo algunas cosas y voy movilizando ¿cómo se llama? Mis dedos por la pantalla y voy entrando en una y otra parte, sí, y voy teniendo algunas cosas y me van entregando algunas situaciones y tengo correo adicional y todo lo demás. Entonces, no puedo hacer lo mismo con el computador. ¿Por qué? Porque para el computador tengo que abrirlo, tengo que cerrarlo, tengo que trasladarlo de aquí, tengo que trasladarlo allá. En algún momento se me va la red. Sí, en la actualidad yo ya puedo poner $1 y ya me entregan una cantidad de X de megas para navegar por día. Entonces, ese tipo de cosas a nosotros nos van haciendo tener algunas percepciones tal vez que no son las más adecuadas o no son las más reales con lo que nosotros tenemos. Entonces, para eso se ha planificado, o tengo planificado, una, ¿cómo se llama? Una encuesta, sí, dentro de. Entonces, les estoy pasando en estos momentos, les estoy copiando la encuesta, ¿sí? Y esta encuesta me va a permitir ir identificando algunas cosas, ¿ya? No les voy a decir qué, porque cuando se les dice qué, como que empezamos a tratar de solapar nuestras respuestas. Les pediría que me den llenando de la manera más adecuada posible. Cuando ya tenga de todos los cursos que son mis estudiantes, voy a ver si por ahí puedo conseguir de otros cursos más. Sí. Les voy a presentar solamente el resumen. ¿Por qué? Porque nosotros el dialogar acerca de tecnologías, el hablar de qué tan importante va a ser, de qué tan útil es, qué tan no útil es, qué importancia me va a dar en A, B, C, D de contexto. Sí, lo vamos a seguir desarrollando, lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a tener que trabajar y trabajar bastante. ¿Por qué motivo hacer esto de este tipo, hacerlo de esta manera? Por algo sencillo, desde mi punto de vista, algo sencillo. Necesitamos el por lo menos ir identificando si es que estamos abusando o no de la tecnología, considerando que el momento actual nos exige, considerando que en muchas ocasiones nuestra organización, nuestra institución nos exige. Dentro del video que se les pasó anteriormente y que ustedes lo revisaron cada uno en privado, de las cosas que decía, a ver, el domingo es mi tiempo libre, pero el domingo me llega un correo institucional que tiene que ver con mi profesión y que no debería estar involucrado en un domingo, sino debe ser en el horario de trabajo. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, en ocasiones vamos generando cierto tipo de aspectos que no es el adecuado, y comúnmente el pretexto mayor es esto. Decimos, me van a escribir y lo voy llevando. Sí. Entonces, por ese motivo, por favor, me ayudan llenando esa encuesta. Más o menos esa encuesta tiene un lapso entre unos 10 o 15 minutos de llenado. Leanle bien cada una de las preguntas, lean bien cada uno de los ítems, y como les digo, ya cuando esté lleno de todos, en ese momento les voy a dar cierto tipo de referencia, y eso nos ayudaría también a ir identificando algunas cosas. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta adicional.
claro. Listo. Entonces, les voy a pedir por favor que llenemos esa encuesta. Les voy a pedir ciertos datos y esos datos netamente son por validación. Pero una vez que ya llenen la encuesta, por favor capturen la pantalla y me envía por un dato por interno y me dice, por ejemplo, Alex Valareso, encuesta llenada. Recuerden, yo voy a tener sus datos de cédula, pero no voy a hacer el seguimiento para ver la cédula de quién es o cosas así. Simplemente, cédula y correo creo que les pido. Simplemente es por cuestión de validación, ¿sí? Entonces, si por ahí una cédula no cuadra, una cédula me entregan con 9 dígitos, simple, lo único que haré es que ese registro no me sirva para la puntuación final, ¿sí? Dime, Daniela. No vale llenar, sale que ya no se aceptan más respuestas. Ya. Espérenme un momentito. Estaba bloqueado. Listo. Refresquenle y ahí sí les va a dar esa posibilidad. Ya, Listen, gracias. Sí. Listo. Entonces, chicas, nos estamos viendo el día miércoles, por favor, y me ayudan llenando esa encuesta. Recuerden lo que tratamos el día de hoy, y para las personas que no asistieron, en más o menos unas 3-4 horitas estará el video subido en el YouTube. Sí, muchas gracias, les agradezco por la participación. Nos estamos viendo de aquí al día miércoles.